La bienvenida también, no solo a ustedes, sino también a todas las personas que nos ven a través de las plataformas digitales y las redes sociales y que nos siguen en las redes sociales y especialmente a través del canal de YouTube de Casa Roca, Nueva York, donde ustedes pueden ver los servicios en su casa al momento que ustedes lo necesiten. Bueno, hoy, como comenzamos mes, comenzamos también una nueva serie. La nueva serie la he llamado Cultura Desafiante. Cultura desafiante, porque eso es lo que nos pasa a todos que tenemos que vivir en el mundo en medio de esta cultura que cada vez nos deja más y más perplejos de las cosas que propone. Pero bueno, nosotros estamos viviendo en este mundo, no podemos ausentarnos, en el mundo estamos, tenemos que aprender a vivir con eso. Amén. Y hoy el tema que he elegido y es el título del mensaje de hoy es Evangelismo y Cultura. Amén. Y escogí una historia en la Biblia que sé que les va a gustar mucho porque es muy interesante, es acerca del apóstol Pablo. Y la encuentran ustedes en el libro de Hechos, capítulo 17, versos 16 al 21. Hechos 17, 16 al 21. El título de esta parte, En Atenas. Pablo en Atenas. Amén. Voy a leer para ustedes. Pongan atención a la historia. Es bastante corta, pero muy interesante. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Entonces lo sujetaron y llevaron a una reunión en el Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Preguntaron, porque nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Vamos al Señor en oración y vamos a estudiar este pedazo de la Biblia, este pasaje que es muy interesante. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos bendigas a través de ella, que nos entregues un mensaje de vida a cada persona que está aquí de manera personal, Señor, y que tú, Dios, obres en la vida de cada uno de nosotros actuante, Señor. Graba esa palabra en nuestros corazones, en nuestra mente y sobre todo, Señor, que recordemos siempre ponerla en práctica en nuestra vida. Bendícenos ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén y amén. Alguien me dijo recientemente, pastor, nunca pensé que invitar gente a la iglesia fuera tan difícil. La verdad es que en la cultura en que vivimos hoy se ha vuelto cada vez más difícil traer personas a Cristo. Hasta hace apenas unas pocas décadas, los Estados Unidos de América se consideraba una nación cristiana. Pero ahora algunos han denominado la época en que estamos pasando en este país como una época, como una era post-cristiana, o sea, después del cristianismo en los Estados Unidos. En tiempos pasados nosotros podíamos perfectamente hablar y citar la Biblia como respaldo a lo que nosotros estábamos diciendo y la gente en el común aceptaba lo que decíamos. ¿Por qué? Porque estaba respaldado por la Biblia. No sé si ustedes recuerdan que muchas personas cuando querían decir que algo era muy bueno, decía, esa es la Biblia en ese tema. ¿Se acuerdan que uno decía así? Esta es la Biblia porque es la palabra última, es lo que hay que saber de este asunto, la Biblia. Y citábamos la Biblia como esa fuente fidedigna de la verdad.
Pero lamentablemente hoy muchas personas, cada vez más y más personas o menos personas aceptan la palabra de Dios como la verdad. Y más aún, algunos cristianos ya han empezado a dudar de ella. Entonces uno le pregunta a algunos cristianos, bueno, ¿y tú qué opinas de lo que pasó en el jardín del Edén entre Adán y Eva? No, eso es un poco mitológico, te empiezan a decir. ¿Cómo así que mitológico? Eso sucedió tal como la Biblia lo describe. Estamos viendo cómo muchas personas que antes eran cristianos, ahora no solo están desertando de la iglesia, sino que están abandonando la fe. Ya no quieren saber más nada de Cristo, ni del Señor, ni de nada de esto, porque el mundo los ha absorbido. Sí, cada vez es más difícil invitar gente a la iglesia y aún más difícil guiarlos a Cristo. Por eso, queridos, y este es el llamado que quiero hacer hoy a todos ustedes, tenemos que cambiar nuestras tácticas o vamos a perder la partida. Vamos a perder este juego. Si nosotros no nos ajustamos para que las cosas sean efectivas, esto no está funcionando como estamos haciéndolo ahora. Y en el pasaje con el que comenzamos, y ese es el punto al que quiero llegar, el apóstol Pablo nos enseña cómo llevar el mensaje en medio de una comunidad de gente que tenía una cultura sumamente diversa y además excluyente. Porque a Pablo, ¿sabe cómo llegó Pablo aquí? Llegó perseguido. Venía de otras ciudades que estaba recorriendo el Asia Menor y venía perseguido. Y por eso los que acompañaban a Pablo lo llevaron a Atenas para tratar de salvarle la vida. Pero para ponerlos un poco en contexto de lo que dice el pasaje que leí al comienzo, queridos, del tiempo que pasó Pablo en esta ciudad, en Atenas, nosotros podemos obtener y además rescatar y aprender algunas lecciones porque no había una cultura más diversa que la cultura de esa ciudad en Atenas. Entonces, quiero mostrarles a ustedes 6 lecciones muy rápidamente que obtenemos de este pasaje y que Pablo nos enseña de cómo él hacía para llevar el mensaje de Cristo en medio de una cultura totalmente adversa a él, totalmente en conflicto con lo que él traía y además sumamente diversa. O sea, cada uno pensaba de una manera distinta. Amén. Cualquier parecido con la realidad de hoy no es coincidencia. Porque esa es la clase de cultura con la que tenemos que lidiar nosotros hoy. Entonces, primera lección. ¿Estamos listos para escuchar las lecciones? Primera lección. Necesitamos dejar que Dios nos quebrante el corazón por los perdidos. No sé, voy a leer de nuevo el verso 16 y 17, que es con que comienza el pasaje. Y observen, pongan atención a las palabras de Pablo. Miren, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos, que esa gente no conocía la verdad, que esa gente estaba perdida, le dolió en el corazón. La pregunta que yo te hago, ¿a ti te duele ver a la gente perdiéndose? Porque eso es el primer requisito. Si a ti no te duele, serás indiferente, hermano. Sigo leyendo así. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios. Escuche bien lo que dice a continuación. Y a diario. ¿Cuándo? Todos los días se iba el tipo para allá. A diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. Al que esté, aquí le tiro la palabra. No tenía pelos en la lengua este hombre. Pablo estaba profundamente preocupado por la situación que él encontró cuando llegó a esta ciudad. Si bien es cierto es que proclamar las buenas nuevas en una sociedad diversa es difícil, eso no significa que nosotros debamos rendirnos y no intentarlo. Por eso Pablo nos está diciendo, sí se puede, sí se puede. Pablo nos lo muestra claramente, amén.
Pero analicen lo que está pasando aquí. Cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, el primer lugar a donde él se dirigía siempre era la sinagoga. ¿Por qué? Porque él pensaba al comienzo de su ministerio que su ministerio era llevarle la palabra y la conversión a los judíos. Por eso se iba para la sinagoga. Pero luego, viendo que el rechazo que los judíos, el Señor le puso en el corazón, ¿sabe qué? No le des más a esa gente, porque eso es como arrojarle perlas a los cerdos. Entonces dale la palabra a los gentiles. Y gracias a eso, nosotros que somos los gentiles, que somos los no judíos, recibimos el mensaje y recibimos la salvación de Jesucristo. Amén. Entonces, lo primero que hizo Pablo cuando llegó a Atenas fue ir a la sinagoga. Y dice la Escritura que se puso a conversar y a discutir y a hablar con la gente que estaba allí, ¿no? Él sabía que esas personas estaban familiarizadas con las Escrituras. Y eso lo usó él a su favor, porque recuerde que él era un fariseo de pura cepa. ¿Eso qué quiere decir? Imagínense que el profesor del apóstol Pablo era Gamaliel. Gamaliel era el maestro de maestros en su época y eligió a Pablo como discípulo. ¿Cómo sería Pablo de sobresaliente? Entonces, Pablo, cuando en uno de los pasajes de la Biblia que él escribió, él menciona quién era su maestro. ¿Para qué? Para darse credenciales. Yo no soy ningún tonto aquí. Yo sí estudié. ¿Sabe quién fue mi maestro? Gamaliel. Cuando el tipo decía Gamaliel, todo el mundo, cuidado. Y estoy hablando de los maestros de la ley. Estoy hablando de los judíos, obispos y sacerdotes judíos. Porque el maestro de maestro había sido el profesor de Pablo. Pero fíjense que no solamente él hacía eso, sino que dice también la Escritura que cuando salía de la sinagoga, ¿dónde se iba? Se iba al ágora. El ágora era el mercado público. Se paraba en la mitad del mercado y empezaba a predicar la palabra. A llevarle el mensaje a la gente. ¿A quién? Al que se parara a escuchar. Pero allí cambiaba de estrategia. ¿Por qué? Porque sabía que esa gente no conocía las Escrituras como si la conocían los que estaban en la sinagoga. Entonces aquí, ¿qué usaba? Usaba otra estrategia, usaba historias. Les echaba cuentos a la gente, como el que les estoy echando yo a ustedes ahora. Más o menos. ¿Sí ven? Les echaba cuentos a la gente para que la gente se sintiera familiarizada y no se sintiera agredida porque no conoce ¿qué tal el tipo citando una Biblia que la gente no conoce y que no sabe el significado ni la relevancia que tiene ese libro? Entonces eso es como decirle nada a la gente. En lugar de usar las Escrituras, entonces él usaba esas nuevas cosas. Esto nos muestra, queridos, que sí es posible proclamar las buenas nuevas sin usar la Biblia. Se puede. Y para aquellos que no están familiarizados, o para aquellos que no están de acuerdo con la Biblia. No uses la Biblia. Usa tus palabras. Segunda lección de Pablo. Pablo era capaz de mantener bajo control su pasión acerca de sus creencias cuando él ministraba a otras personas. Ese es uno de los problemas más graves que tenemos todos y eso me incluyo yo. A mí se me hierve la sangre cuando veo a un montón de gente atea o idólatra, ¿no? Que empieza a discutirte estupideces porque no tienen fundamento ninguno, porque no tienen respaldo de nada, ni siquiera científico como alegan. Y te empiezan a decir esas cosas y uno se empieza a calentar y se pone colorado y ya uno empieza a apretar el puño, ¿me entiendes? No se puede. Lamentablemente no se puede hacer eso. Lo que hacía Pablo es que era capaz de mantener y poner bajo control. Dice que le dolía en el alma y más adelante dice que le causaba una ira tremenda ver esa gente perdida y la angustia y la preocupación, toda esa tensión, el tipo la ponía bajo control para poder ministrar a las personas
de manera que las personas no se sintieran agredidas. Miren el verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Tenía un profundo sentimiento en su corazón. Le dolió en el alma. Mire lo que dice la Escritura. O sea, no es cualquier sentimiento de que sí, me molestó un poquito, pero ya ahí se me pasó. No, dolor en el alma. Es un dolor profundo. Y dice que él puso eso bajo control para poderle hablar a las personas. Queridos, recordemos que Atenas, y para ponerlos un poco en contexto en el lugar donde él estaba, es que es lo que consideraríamos hoy una ciudad como Nueva York, porque era una ciudad cosmopolita, era el centro del conocimiento del mundo. Escúchenme, estaba llena de todo tipo de arte, de pintura, de escultura. Era el lugar, escúchenme, donde habían nacido y vivido filósofos tan importantes como Platón y Sócrates, que son el fundamento de toda la filosofía del mundo occidental. Pero también, además de esas cosas buenas que tenía, también estaba llena, y eso es lo que le ardió en el corazón a Pablo, de religiones falsas, de idolatría, y ¿sabe de qué más? Porque donde hay religiones falsas y hay idolatría, hay maldad. Porque unas acompañan a las otras. Y entonces, si bien él tenía un profundo respeto por esa ciudad y le gustaba mucho, también se daba cuenta lo malo que traía. Entonces dice, cuando Pablo vio todo esto, dice que le dolió en el alma. Y esta expresión viene de una expresión griega que me tomé el trabajo de buscar. ¿Y sabes qué significa? Emoción repentina y violenta. Eso es lo que significa, lo que traduce al español como le dolió en el alma, en el original griego significa emoción repentina y violenta. Fue lo que experimentó Pablo cuando llegó y vio eso. Estaba lleno de una combinación de ira y profunda tristeza por lo que estaba viendo. Y vio a un pueblo inteligente, talentoso, un pueblo que era sabio, lleno de características únicas. Era la cuna del conocimiento en el mundo. Pero un pueblo inteligente y talentoso que vivía en la más absoluta ceguera espiritual. Esta ignorancia espiritual hizo que la sangre dentro de Pablo hirviera. Y el tipo estaba que no sabía cómo manejar eso. Y hay dos cosas que debemos notar sobre la reacción que tuvo Pablo a lo que vio y experimentó en Atenas. Primero, lo llevó primero a querer compartir el evangelio con ellos. Lo llevó a tomar acción. No se quedó mirando a ver qué pasaba. No, a ver si alguien de pronto llegaba y les decía. No, él mismo tomó acción. Quería que todo lo que tenía dentro de él lo pudiera llevar y entregar a esas personas para rescatarlos de la ceguera. Pero también, lo segundo, es necesario notar lo que Pablo no hizo. Ojo con esto. No gritó, no juzgó, no condenó, no criticó ni menospreció a nadie. Ojo con esto. En cambio, ¿sabe qué fue lo que tuvo? Tuvo compasión de ellos. Ese es el secreto, hermano. Tener compasión. Porque si tú no tienes compasión, vas a saltar sobre ellos a matarlos. Cuando conocemos o vemos a alguien que no está llevando una vida cristiana, nos molesta. Ustedes saben cómo se siente eso. Porque uno ve que esta persona, afrenta a Dios con lo que hace. Y eso a uno lo ofende, se le sube el fuego a uno dentro. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es que lo que hay que hacer es que hay que tener compasión por ellos. Pobrecitos, pobre gente, hermano. Están sumidos en la más profunda ignorancia espiritual y por eso hacen lo que hacen. Igual que nosotros en alguna época.
Desafortunadamente, demasiados cristianos tratan a las personas con desprecio, y no solo los cristianos, las iglesias hacen eso. Las enjuician a las personas y las condenan. Y en vez de ser un lugar de rescate y de reconciliación con el Señor y un lugar de sanidad, lo convierten en una corte de enjuiciamiento a todo el que llega. Pero nosotros no vamos a hacer eso aquí. Nosotros tendremos los brazos abiertos siempre para todos. Pero como dice el Señor, nosotros amamos al pecador, pero detestamos su pecado. Y tenemos que hacerle saber a las personas que están en pecado cuál es su pecado. Es nuestro deber, hermano. Porque si tú permites que esa persona continúe haciendo lo que hace, se va a perder. No estás haciendo nada por él. Los cristianos que hacen esas cosas de enjuiciar, condenar, despreciar, olvidan o parecen olvidar lo que ellos eran y de dónde vinimos todos. Por el contrario, debemos seguir el ejemplo de Pablo, que es sentir compasión por las personas. Debemos sentirnos movidos a compartir a Jesús, como lo hizo Pablo. Pero para eso, el corazón, juega un papel fundamental. Tienes que sentir compasión, tienen que dolerte las almas. Tercera lección de Pablo en Atenas. Pablo se sintió movido a actuar, ya dijimos. Miren, esa es la tercera lección. Verso 17. Miren lo que hizo apenas llegó. Verso 17. Así que discutía en la sinagoga con judíos y con los no judíos que adoraban a Dios. Se fue para la sinagoga a llevar el mensaje enseguida, apenas llegó. Y luego dice, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Tomó acción. Se apersonó del asunto y dijo, yo no voy a esperar que alguien más lo haga, lo voy a hacer yo. Porque yo tengo control sobre mí, no sobre otras personas. Como queda claro en los capítulos anteriores, el primer paso siempre de Pablo era llegar a la sinagoga. Ya se lo dije por qué. Es más, Jesucristo, Él declara que Él vino para salvar a su pueblo, es decir, al pueblo judío. Pero también dice que como ellos lo rechazaron, como ellos no lo quisieron escuchar, no oyeron, no atendieron la enseñanza, entonces el Señor nos dio chance a nosotros. Amén. Y usó a Pablo de igual manera. Esto significa, queridos, que Pablo, cuando llegaba a la sinagoga, porque estos se creían sabios y porque conocían las Escrituras, entonces, ¿qué pasaba? Le tocaba a él ir con otra estrategia. Casi que los trataba como si fueran colegas y los escuchaba con atención, ¿no? A pesar de que lo que decían eran estupideces, pero él los escuchaba. ¿Por qué? Porque sabían que esas personas tenían de sí mismo el concepto de que ellos tenían un conocimiento y que ellos lo iban a hacer valer. Así que cuando Pablo llegaba ya, razonaba con ellos, dice. Eso significa que él proclamaba las buenas nuevas, pero dejaba espacio también para que las personas hablaran, hicieran preguntas y él poder. No era pararse en una plaza a lanzar un discurso, un monólogo, él solo, sino que aquí había una discusión. Pero Pablo hace esto, escucha bien, y aquí viene el consejo. Lo hacía de manera respetuosa y abierta. Es decir, tú no te puedes asombrar por lo que otros digan. Porque tú te pones a hablar con una persona del mundo y las respuestas que te dan, te falta el aire a veces. Te falta el aire de las cosas que te dicen y tú dices, ¿cómo este tipo puede decir semejante cosa? Pero uno tiene que agarrarse duro y tiene que poder superar eso y permitir y respetar a la otra persona en su parecer, porque agredirlo o confrontarlo demasiado violentamente, lo único que vas a hacer es, escucha bien, regalarle esa alma al diablo. No luchaste por ella, se la regalaste al diablo. Es lo mismo que pasa con las iglesias que rechazan a las personas. En vez de traerlos
En vez de llevarlos a los pies de Cristo, lo que hacen es regalárselos al diablo, porque esas personas salen heridas de las iglesias y no quieren volver a saber nada de más. Dice también que él iba al Ágora, que ya lo comenté, que era un centro político, cultural y económico de la ciudad. ¿Sabes a dónde iba Pablo? Te lo voy a decir. ¿A dónde va Vicente? A dónde está la gente, hermano. ¿Y dónde iba Pablo? A donde está la gente. Ahí se metía él, donde estaba el borbollón, donde estaba la efervescencia de la ciudad, el corazón, el palpitar de la ciudad estaba en la plaza. Y entonces él se iba para allá. Lucas dice, porque Lucas es el autor del libro de Hechos, dice que a diario hablaba en la plaza con los que estaban allí. Pero eso no, nunca menospreció ni condenó a nadie. Simplemente él les habló acerca de Jesús. No citó la Biblia. No dijo que los profetas anunciaron, no. Porque esa gente no sabía. Pero sí les habló de una persona que se llama Jesucristo. Y les dijo quién era y cómo era. Y cómo había llegado a este mundo. Y esta podría ser la razón por la cual cuando tratamos de testificar de Jesús, todo lo que nosotros vemos es rechazo y oposición. Porque creemos que la otra persona se va a poner en conflicto enseguida. No. Nosotros tenemos que ser astutos, dice la Escritura, astutos como serpientes, dice la palabra. Tenemos que ser más perspicaces de cómo acercarnos a las personas y poder hablar, buscar el momento apropiado, buscar la circunstancia apropiada. Y no es como solemos creer, que es que la gente simplemente no quiere escuchar. No. Es más bien porque a nadie quiere que le griten, o que lo señalen, o que lo condenen, o que le digan que es un pecador irredento. ¿Quieres que te diga algo? Eso ya lo saben. Ya lo saben. Podemos hablar solo de Jesús. No cites la Biblia, solo dile quién. Y dile lo que hizo. Y cómo tuvo misericordia y compasión de las personas. Y cómo Él vino a este mundo a salvarnos a nosotros. Le costó su propia vida. Pídele a Dios la oportunidad para entablar un diálogo con alguien acerca de tu fe. Tienes que orar y decirle, Señor, permíteme hoy hacer eso con alguien. Dame la oportunidad, Señor. Pero necesitamos compartir, sentir compasión por los perdidos, no desprecio ni condenación. ¿Estamos? Cuarta lección de Pablo en Atenas. El Señor tuvo compasión de la gente y Pablo siguió su ejemplo. Tal como hizo Jesús. Yo les he comentado aquí que cuando Jesús venía en sus correrías y si alguien llamaba por allá y el paralítico o el leproso pegaba un grito, detenía a toda la multitud que venía con él solo para ponerle atención a esa sola persona. Eso hacía Jesús. Y Pablo lo sabía muy bien. Fue en septiembre de 2018 cuando comenzó realmente la obra de aquí en la ciudad de Nueva York. Todo empezó con una convocatoria que hicimos Diana y yo de manera improvisada en uno de nuestros viajes porque nuestros hijos vivían aquí, estaban estudiando acá y nosotros veníamos a visitarlos. Y dijimos un día, oye, bueno, dijo Diana, la verdad es que ella es casi siempre la protagonista en todas estas cosas. Y fue la que me dijo, ¿por qué no hacemos una convocatoria y miramos a ver si de pronto la gente viene y de pronto hay una oportunidad de una iglesia? Y yo dije, bueno, vamos a hacer esto como por, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿ves? Ahí como, ¿no? Un poco sin fe, un poco escéptico respecto a la acogida que iba a tener. En fin, total, empezamos a hacer una campaña y dijimos que sí, que íbamos a hacer una reunión, que para tal entonces vendríamos. Y la verdad yo esperaba que íbamos a estar en esa reunión en el Central Park porque no teníamos dónde reunirnos. Entonces, ¿a dónde íbamos en septiembre? Al Central Park.
escúchenme, pensaba que iba a estar mi familia y yo, que éramos 4, y de pronto que iban a llegar, no sé, 5 o 6 personas más. Y dijimos, bueno, llevemos algo de comer, cualquier cosa. Se presentaron 35 personas. Y el mismo día recibimos quejas de otras 5 o 6 que se quejaron porque por más que nos buscaron en el Central Park no nos pudieron encontrar, porque pues como todo fue medio improvisado, la señalización no estuvo muy clara, en fin, hubo algunos inconvenientes, la verdad. O sea que hubiéramos podido ser 40 fácilmente. Ahí están las fotos que dan testimonio de eso. Pero ¿saben algo? Ese día ocurrió algo en mí. Ese día puso un especial sentir en mi corazón por las personas de esta ciudad, ¿saben? Por las personas que vivían aquí. Y fue tan profundo que empezamos viniendo un sábado al mes. A partir de eso dijimos, oye, vinieron 40 personas casi, vamos a hacer reuniones una vez, por lo menos una vez al mes. Luego 2 veces al mes. Y terminamos en muy poco tiempo haciendo reuniones todos los sábados. ¿Y por qué los sábados? Porque el domingo tenía que predicar en Miami. Entonces yo me iba, o nos veníamos Diana y yo, de Miami a Nueva York, predicábamos el sábado y en el último vuelo nos regresábamos a Miami y yo predicaba al otro día los 2 servicios en Miami. Esa maratón duró varios años hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, la iglesia contaba con 75 personas. Eso eran las personas que estaban en el chat, que estaban conectadas. No todos venían todo el tiempo, eran itinerantes, porque entendemos que las personas están ocupadas. Si ustedes se dan cuenta, cada domingo que vienen personas diferentes. ¿Y por qué? Porque hay veces que pueden venir y hay veces que no. Eso no es excusa. Pero lo cierto es que esa es una realidad. Y entonces, claro, en una iglesia empezando, era itinerante, la iglesia no había un pastor permanente, entonces la gente como que no sentía mucho compromiso. Pero lo que quiero decirles es que fue agotador esa jornada, pero ¿saben algo? Sumamente gratificante, porque sentí que estaban Diana y yo haciendo el trabajo del Señor en esta ciudad. Y que no sé, mi aspiración era que en el momento adecuado sucedería algo, y era nuestra estimación, y sucedió, como está pasando ahora. Pero ¿saben algo? Llegaban a la iglesia personas perdidas, ¿saben? Completamente perdidas, como digo yo, con P mayúscula. O con L mayúscula, si lo decimos en inglés, lost, completamente que veía Pablo en Atenas. Pero a través de conocerlas, el Señor me reveló sus luchas, sus miedos, sus angustias. Porque tú conversabas con esas personas y se veían como muy autosuficientes, ¿no? Y como muy, yo soy muy capaz y yo manejo esto, y yo hago esto y trabajo en no sé dónde. Cuando uno hablaba con ellos se daba cuenta todas sus inseguridades, sus luchas, sus miedos, sus angustias, sus preocupaciones. Y eso hizo que cambiara mi actitud respecto a las personas. Desarrolló en mí ese sentir de compasión por ellos. Y por eso estamos aquí, mi esposa y yo, haciendo el trabajo que el Señor. Iglesia, tenemos que permitir que el Señor haga que nuestro corazón se quebrante por las personas que no conocen al Señor, por los perdidos. Miren, Mateo 9:36, lo que dice en las palabras del apóstol, dice, al ver a las multitudes, pasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Ese verso me impactó tanto, por eso lo quise traer hoy aquí. Porque cuando yo leía ese verso y miraba esta ciudad, veía a las personas así como dice aquí, agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor.
Y el pastor no soy yo, quiero aclararles, el pastor es nuestro Señor Jesucristo. Y es imperativo que tengamos el corazón de Jesús por un mundo perdido y moribundo como este que se vive en esta ciudad. Que veamos a las personas con los ojos de Jesús, ¿saben? Los ojos de Jesús son ojos de misericordia. ¿Sabe qué? Es como ponerse unas gafas y ver a través de ellas cuando esas gafas tienen algún color. Es lo mismo. Ese es el color de la misericordia. La gafa que tenemos que colocar a las personas. Y ustedes las ven de manera distinta, las perciben de manera distinta. Y aún a pesar de que a veces pueden ser agresivas, usted no se siente agredido, sino que le causa más compasión. ¿Saben por qué? Ya se los he dicho antes, porque son títeres manipulados por el titiritero. Pobres personas, ¿viste? En lugar de verlas como personas que están perdidas en sus pecados, que podamos verlas como personas que están confundidas, indefensas y necesitadas de Jesús. En lugar de verlas como inconversos, comencemos a verlas como lo que nosotros solíamos ser. ¿Se acuerdan? Seamos honestos, ninguno de nosotros nació, vivió salvo, santificado y lleno del Espíritu Santo. Nadie nació así. Yo no fui pastor toda mi vida. Por eso entiendo a las personas del mundo. Porque yo también estuve ahí y hice algunas de las cosas que ellos hacen hoy. Vinimos defenso, pero alguien tuvo compasión de mí como la tuvo de alguno de ustedes y les compartió el evangelio. Tengamos al menos la decencia. Yo lo llamo así porque, y perdone si ofendo a alguien, pero es la decencia de devolver el favor a alguien más. Tengamos un poco de compasión y compartamos a Jesús. Ahora, si esa persona ese no es problema suyo. Usted habló. Y si usted habló, el Señor lo respaldará. Y si esa persona no se convirtió, había nacido para perderse. Como Judas, dice la Escritura. Nació para perderse. Hable. Sea prudente, sea respetuoso, tenga compasión por las personas. No sea condenatorio ni enjuiciador. Y si usa todas esas claves que Pablo nos está dando aquí, yo le aseguro que la recibirá. Lección número 5. Esta es violenta. Ser amigo de los perdidos. Amigo de los perdidos, como hacía Pablo. Miren lo que le pasó a Pablo. Voy a leer los versos 18 y 19 de nuestra historia. Miren, algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Y no es que Pablo apenas empezó a hablar con ellos, empezó a cogerlos a bibliazos, no. El tipo conversó sabroso, o sea, hola mi hermano, ¿cómo te va? Estoy aquí de visita en Atenas, disfrutando de esta ciudad tan sabrosa, tan agradable, tan bonita. Supongo que una conversación normal entre dos personas que recién se conocen. Dice, unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Cuando ya empezaron a hablar sobre el tema, mire cómo lo llamaron a Pablo, charlatán. Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Mire de qué hablaba Pablo. Jesús y la resurrección. ¿Sabe por qué hablamos siempre de la resurrección nosotros los cristianos? Porque todos los dioses que han reclamado las religiones de este mundo en toda la historia de la humanidad, todos tienen tumba, ¿sabe usted eso? Pero en Jerusalén hay una tumba vacía. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios sí era el Dios verdadero. ¿Saben por qué?
Porque venció a la muerte. Venció a la muerte. Luego probó que no era solo un hombre, era Dios. Simple. Y luego la Escritura dice que más de 500 personas lo vieron resucitado. Dice la Escritura. Y que daban fe de que sí lo vieron. Sí, Señor. ¿Cómo negamos eso? En Jerusalén hay una tumba vacía. Porque la resurrección hace la diferencia de nuestro Dios, el verdadero, con los demás. Con la basura de los demás. Perdone que lo llame así, pero eso es lo que es. Es solo mentiras. Otra cosa que hizo Pablo fue entrar a discutir con algunos elocuentes pensadores de la época. Como vieron, se puso a hablar con unos epicúreos y los estoicos. Tuvo un debate con ellos. Pero estos tipos lo llamaron charlatán. Pablo enfrentó el debate con dos grupos. Déjenme explicarles un poco acerca de quiénes eran estos tipos para que usted entienda lo que vamos a enfrentar allá afuera. Mire, primero los epicúreos. Los epicúreos, miren lo que creían, porque me tomé el trabajo de buscar quiénes eran estos tipos y en qué creían. Miren lo que creían. Creían que el propósito de la vida era el placer y la felicidad. Si se siente bien, hazlo. Y yo cuando leía eso decía, óyeme, estos tipos de hoy que proclaman eso en esta cultura de hoy, piensan que son muy originales. Hace 2000 años estos tipos venían haciéndolo. Y piensan que son muy originales. Es que sí, me siento bien, si yo, ¿no? Entonces yo lo hago porque se siente sabroso. También creía que si había un Dios, Él creó todas las cosas, pero luego como que dejó y los hombres, los seres humanos hicieran lo que quisieran, o sea, como que es un Dios ausente de su creación. Eso creían los epicúreos. Los estoicos, como su nombre lo indica, por eso la palabra estoicismo, es una persona disciplinada, una persona que es muy reprimida, muy, ¿no? Estoicos. Miren lo que creían los estoicos. Eran completamente lo opuesto de los epicúreos, porque evitaban el placer. Es que estamos hablando de una cultura diversa como la que vivimos hoy, y usted ve aquí los dos extremos. Los tipos alocados, relajados, que hacen desastres, y el otro tipo que desde las 7 de la mañana está esperando para el servicio de la 1:30. Y está orando allá de rodillas en la puerta. Y uno dice, pero este tipo, ¿qué está haciendo aquí? O sea, ¿ven? Eso es lo que pasa hoy. Es una cultura diversa. Y esa es la cultura hace 2000 años, con gente pensando igual que la que piensa hoy. Y los estoicos, dice aquí, sentían que su propósito era volverse uno con el universo. ¿Le parece conocido eso? Y esto se hacía a través del deber y la autodisciplina. Pero miren lo que pasó. Esto los llevó a los estoicos, los llevó al orgullo y la autosuficiencia. ¿Se acuerdan cómo describí yo a las personas de aquí de Nueva York hace un momento? Autosuficientes. Miren, yo soy el dueño de mi propio destino. Eso decían ellos. Y me ponía yo a recordar, esa es la frase predilecta de los miles de conferencistas motivadores que usted encuentra en cada esquina y en todas, dando conferencias por todos lados. ¿Qué es lo primero que te dice? Cree en ti mismo. Cree en forjar y labrar tu propio destino. Y esos tipos piensan que son muy, pero muy originales. ¿Te puede creer? Hace 2000 años estos tipos ya lo estaban haciendo. Y Lucas nos dice en el libro de Hechos que Pablo debatió con ellos. Lo que este contexto significa es que hubo un intercambio de ideas, no que se puso a pelear con ellos. Pablo simplemente tuvo una conversación con ellos. No hubo gritos, no hubo acusaciones, no hubo juicios condenatorios de parte de Pablo. Lo que sí queda claro es que los filósofos sí
insultaron y agredieron a Pablo. Lo llamaron charlatán. ¿Sabe qué definición encontré de charlatán? Se lo voy a leer textual. Alguien que recoge fragmentos de información de diferentes partes y luego los comunica de manera poco sofisticada. Como que coge un montón de basura de aquí y de allá, arma un collage ahí y lo tira ahí a ver qué pasa. Ese es un charlatán. Esto no es precisamente un elogio para Pablo, todo lo contrario, lo estaban insultando. Ponte en el puesto de Pablo. Un tipo entendido, un tipo educado por Gamaliel, hermano. Vuelvo y te repito, por eso lo mencioné antes, para que ponerte en contexto. Un fariseo de pura cepa, que había estudiado toda su vida, y estos tipos lo llaman un charlatán. Básicamente estaban llamando a Pablo un presumido ignorante. Eso es lo que le estaban diciendo. Y esto nos muestra que no importa cuán amables seamos, siempre habrá personas que nos traten con desprecio por nuestra fe en Cristo. Y ahí es cuando usted tiene que agarrarse duro. Porque ¿saben qué? Esas personas cuando hacen eso, lo están midiendo a usted. Lo están midiendo. En ese momento, olvídese, nunca más tendrá otra oportunidad con ellos. Y eso lo sabía Pablo. ¿Sí ves? Porque el autocontrol en este momento es la clave para afrontar la situación. Sexta y última lección deja Pablo en este pasaje. Debemos ser como Cristo y no devolver los insultos. Quedó claro que lo insultaron, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo no devuelve los insultos. Areópago, escúcheme, al Areópago, el lugar de reunión del concilio superior de la ciudad. Cuando usted mira el mapa de Atenas, el Areópago queda sobre una roca elevada que divisa la ciudad completa. Era donde se reunían los concejales, donde se reunían a debatir los asuntos más importantes de la ciudad. Las grandes autoridades se reunían allí y este tipo lo invitaron para que fuera allá. Miren lo que dicen los versos 19 y 20. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Preguntaron. Porque nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Miren, no sé qué dijo Pablo, pero la reacción de Pablo hizo que le abrieran las puertas. ¿Te das cuenta lo que está pasando aquí? Las conversaciones que Pablo tuvo en el Ágora, en la plaza de mercado, le abrieron esas puertas a él para que lo llevaran al nivel superior. Fue invitado a hablar en el Areópago, hermano. Era como ser invitado a hablar frente a la Corte Suprema. Y quiero que noten aquí que por haberlo llevado a Pablo allá, no es que Pablo estuviera en problemas por eso. Por el contrario, ellos querían saber más acerca de lo que Pablo les traía como enseñanza. Porque si vieron el último verso, que lo vamos a leer ahora más adelante, dice que esa gente no hacía otra cosa sino esperar que llegara alguien a decirles algo nuevo para escucharlo. Esa era toda la televisión de esa época, era eso. El internet de la época. A estas personas, queridos, les encantaba escuchar acerca de y creencias religiosas. Así que Pablo fue llevado allí, escúcheme bien, y fue puesto frente a una audiencia cautiva. Como ustedes están ahora aquí. Imagínense, Pablo aquí parado y todos estos tipos sentados en silencio solo para escuchar a Pablo. Ya no había la gritería del mercado, ni había un tipo allá vendiendo, no sé, cebollas, no, ni ganado. Ahí estaban algunos de los más grandes pensadores de su época sentados ahí para escuchar a Pablo. Y ahora tenía la oportunidad de transmitirle
el conocimiento más grande que ha recibido la humanidad en toda su historia. La verdad. Dios mismo había entrado a este mundo y se había hecho parte de los humanos para redimir a los humanos caídos. Esa era la verdad que traía Pablo. No la oportunidad de conocer una nueva filosofía, que era lo que ellos esperaban. Lo que él les dijo fue: yo no les traigo una nueva filosofía. A cambio de eso, les voy a presentar a una persona muy especial. Y esa persona se llama Jesucristo, el Dios humanado, el Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y así, sin levantar la voz, sin citar la Biblia, porque estos tipos no conocían la Biblia, estas personas le pidieron a Pablo, ¿sabe qué? Que les dijera más. Observa el verso 21, el último verso de nuestra pasaje. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Estaban ansiosos por saber qué era lo nuevo. Y Pablo tuvo la oportunidad de hablar a un grupo de personas que no hacían nada, aparte de escuchar. Fue como si Dios le entregara a esa gente en bandeja de plata. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Pues Pablo sacó la semilla y la esparció. Y con la ventaja, ¿cuál era? De que cayó en terreno fértil. ¿Por qué? Porque todos los que estaban ahí estaban escuchando atentamente las palabras de Pablo. ¿Y por qué el Señor abrió esa puerta? Pregúntese. Porque Pablo insistió, porque Pablo oró, porque Pablo le pidió a Dios que le diera la oportunidad, porque le dolió en el alma, sintió compasión por esas personas, por los perdidos, y Dios todo eso. Dios les abrió la puerta. Y es que, ¿sabe qué? Nosotros solemos creer que hay que ser o hay que tener más o menos de algo para asociarte con Dios, para ser partner con Dios. Todo lo que tienes que hacer es estar dispuesto a ser usado por Él, instrumento. Me es, dijo de Pablo cuando se convirtió. Y dijo de ti, y no te equivoques en esto. Cuando tú recibiste al Señor, ¿sabe qué dijo Dios? Instrumento es el mensaje de las buenas nuevas. Son buenas noticias para todos. Compartir las buenas noticias acerca de Jesús es tan simple como estar disponible para hacerlo. Voy a leer Romanos 10, 13, 14 y ya termino. Porque todo el que invoca al Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Wow, a mí me impacta mucho esto. Y no tienes que ser ni delgado, ni rico, ni atlético, ni atractivo, ni tienes que ser ni siquiera muy inteligente, ni talentoso o elocuente para hablarle a la gente acerca de Jesús. Sin embargo, tienes que estar disponible y ser flexible para hablarle a la gente acerca de Jesús. Todos los días, cuando hagas tu devocional por la mañana, pídele a Dios: úsame hoy. Yo quiero ser instrumento tuyo. Ábreme puertas hoy que yo pueda tener la oportunidad de compartir el mensaje con alguien, Señor. Cada día debes estar abierto y dispuesto a que el Espíritu Santo te use. Y te voy a leer este último verso y con esto cierro. Lucas 2.
Porque en ese momento, cuando tú estás dispuesto y empiezas a hablar, dice, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder, lo que deben decir. No te preocupes tanto, ¿qué le voy a decir a esta persona? No te preocupes. Sé tú. Y comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu propio testimonio es el mejor, la mejor historia que tú puedes echar. Y la que más convence. Conclusión, queridos. Compartir a Jesús con la gente se trata esencialmente de dos cosas. Tener compasión por los perdidos y hacerse amigo de ellos para que te escuchen. Querida iglesia, que el Señor te bendiga.